Y a ver, Jonathan, si nos guías en oración, por favor. Pues, Señor, gracias por este día, gracias por bendecirnos con la oportunidad de ponernos por ese medio para los estudios, Dios. Reconociendo que parte de esta vida es de estar unidos con Cristo, pero también con las luces y distracciones. Te damos gracias por permitirnos llegar bien a casa para prepararnos para esas clases preparados. Pedimos que también esté con los hermanos que están delicados de salud, los que están luchando en otros temas de la vida, para que ellos puedan tener la claridad de mirarte a ti primero, solo a ti, Dios. Pero más gracias por esta alimentación espiritual y que nos ayuda a compartirlo con todos los que necesitan. Eso pedimos, oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Bueno, acá estoy justo comunicándome con Calixto, está con chamba, así que bien, bien. Entonces, eh, voy a pasarle la voz a Vladimiro, que también está en chamba, pero él puede escucharlo en la chamba. Vamos a mandar un mensaje. Bueno, hoy día vamos a hablar de disciplina, castigo, educación, ¿no? Yo creo que de este pasaje salió la expresión esa cuando dicen, "No, lo tengo de hijo", se lo paraban castigando, lo tengo de hijo, ¿no? No sé si has escuchado esa expresión ya de alguna vez. Ah, ese pata lo tengo de hijo, o este lo tengo de hijo. Lo dice cada rato, se saca. ¿No? Entonces, el tema de hoy es acerca de la disciplina, ¿no? Y cómo debemos interpretar este texto. ¿No? Capítulo 4, Sí, ¿no? sí, entonces el texto de hoy es capítulo 12. Ya hemos iniciado la semana pasada el capítulo 12. Y, a ver, compartimos pantalla. Y el texto va del capítulo 12, como le decía, versículos del 4 al 11, ¿sí? En la Reina Valera contemporánea dice lo siguiente: en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Pero si ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Por otra parte, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no obedecer? ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes, pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia, ¿no? Eso fue Reina Valera contemporánea. Reina Valera del 60 dice lo siguiente: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, ni habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para que los es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿no? Una versión más, NBI, porque la NBI suele ser un poquito diferente, ¿no? Dice lo siguiente: en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo a el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay quien el Padre no discipline? Y si ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque vuestros padres humanos no disciplinan, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Dejamos de compartir. Bien, uno a primera vista pensaría, ¿no? A primera lectura de repente que hemos hecho de este pasaje, no estoy diciendo que sea la primera vez que lo hayan leído. Este, uno pensaría que Dios castiga, ¿no? Dios nos está castigando, ¿no? Lo Ok. cual no es, lo cual no es cierto. ¿Sí? Dios no castiga y no tienta, ¿no? ¿No? El libro que sigue de Hebreos, que es Santiago, dice eso, ¿no? Que no tienta, ¿no? Pero debemos entender este pasaje entonces de otra forma, ¿no? Si Dios no nos castiga, como dicen, ¿no? No, que hemos tenido padres, eh, de que actualmente tengan de 70 años para arriba, ¿no? Saben que antes, pues, ¿no? Disciplina era, ¿no? Te va a tirar tu correazo, ¿no? Te va a pegar, ¿eh? Antes era así, ¿no? Pero, entonces decía, ¿no? Te disciplino, pero viene el golpe con la disciplina. Entonces, ¿cómo vamos a entender ese texto? ¿Sí? Y los que son padres, vamos a un poco pensar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir con esto del padre que disciplina al hijo, ¿no? Entonces, tenemos en el versículo 4 que la idea es que tenemos que aceptar la disciplina, ¿no? Entonces, las primeras personas que leyeron esta carta se comprometieron en una lucha contra el pecado. Pero esta lucha, como dice el texto, no los había llevado a derramar su sangre, como por ejemplo sí le sucedió a Jesús, ¿no? Entonces, esta lucha implicaba aprender a aceptar la disciplina de Dios como una bendición suprema. El versículo 4 no significa que nadie en el pasado haya sufrido martirio, ¿no? Acuérdense de lo que hemos hablado la semana pasada de qué es martirio, ¿no? Y qué es testigo, ¿no? O sea, la palabra testigo en griego que es marto, le volvieron martirio, que es sufrimiento, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? A Jacobo, ¿no? Le dieron muerte por espada, según Hechos dos, de esos dos, ¿no? O sea, que sí sufrió martirio, ¿no? Tampoco significaba que ninguno de ellos moriría por la fe en el futuro, ¿no? A este grupo de cristianos no les había hecho ensangrentar sus espaldas, como por ejemplo a Pablo, ni habían sido apedreados, ¿no? Como le sucedió a Jacobo, el hermano de Jesús, el hermano carnal de Jesús. Eh,
Entonces, la manera como evitaron la persecución pudo haber sido mediante actos cobardes o incluso comprometiéndose con el judaísmo, ¿no? Uno de los temas centrales de que motiva, ¿no? Que le motiva al autor de esta carta a escribirla, ¿no? Cristianos de origen judío que estaban regresando a la religión judaica, ¿no? El compromiso es un problema en muchos lugares, ¿no? Inclusive hoy, ¿no? La iglesia carece de valentía de los que tuvieron que sufrir en el pasado, ¿no? Entonces los hermanos buscan evitar la persecución mediante la práctica de una forma suave, ¿no? De cristianismo, siendo demasiado afables y tolerantes como para sufrir a manos de otros, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, para no ofender, aceptamos lo que otras personas hacen o dicen, ¿no? Para no ofender a esa persona, ¿no? Eh, Tampoco digamos que queramos a propósito ofenderla, pero la verdad de Dios es única y, y explicada de la manera correcta no debería ofender a nadie, ¿no? Los versículos 5 y 6 nos habla de que debemos esperar que se nos discipline. O sea, nosotros como cristianos debemos esperar que se nos discipline, somos hijos de Dios, debemos esperar la disciplina, ¿no? Entonces, las escrituras enseñan que habrá, ¿no? Necesariamente disciplina. El autor de Hebreos los acusó de hacerlo, ¿no? ¿De qué? De haber olvidado que esto dicen las escrituras. Entonces, por lo que tenemos que presumir, entonces, que eso fue lo que sucedió, ¿no? Estas personas, esta iglesia olvidó, ¿no? Que había que esperar disciplina, ¿no? Siendo cristianos, ¿no? Entonces los judíos del primer siglo estaban inmersos en las escrituras y sin duda habían oído este texto antes, ¿no? Sin embargo, es fácil olvidarlo, lo que debemos recordar si no nos detenemos en analizar los pasajes que tienen que ver con ello, sobre la disciplina, y lo ponemos en práctica en nuestras vidas, ¿no? Ahora, los versículos 5 y 6 son una cita, si es que en sus Biblias no lo dice, de Proverbios 3, 11 y 12. Y aplica, ¿no? Tanto a los hebreos del primer siglo como a nosotros, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, el hijo amonestado en Proverbios no podía ser uno de nosotros, y eso es mentira. Cuando nosotros leemos la Biblia, siempre el mensaje central es actual, ¿no? Siempre es aplicable, ¿no? Entonces ahí siempre, ahora nos acordamos de ese pasaje de la Biblia, ¿no? La Biblia sí, ¿no? Las escrituras sirven para educar, redarguir, ¿no? Educar en justicia, ¿no? Siempre, o sea, la Biblia siempre va a ser ayer, hoy y siempre un elemento eh, que nos sirve para nosotros en nuestra vida, ¿no? Ahora, los principios de verdad en el Antiguo Testamento tienen que ser aplicados a nosotros siempre que sea posible. Recordemos que nuestro Dios educa, ¿no? Y nos centremos en esta palabra mejor, educa mediante el castigo a los que ama. Sí, ¿ibas a decir algo? ¿Aló? ¿Sigo? Mm. Listo. Vimos la anterior aplicación llevada a cabo cuando vimos el capítulo 3, perdón, versículo 7 al 11, cuando otra amonestación expresada siglos antes fue aplicada a los primeros lectores de Hebreos, ¿no? O sea, si se acuerdan, el capítulo 3, 7 al 11 hace toma un texto de Salmos, ¿no? Y es más, el Salmo es este de aquí. A ver, vamos a leer Salmo 95, 7 al 11. Dice, que aquí dice, el Señor es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos las ovejas de su mano. Si no escuchan ustedes mi voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Allí los padres de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba, y aunque vieron mis obras, 40 años estuve disgustado con esa gente y me dije,
El corazón de este pueblo divaga, no han conocido mis caminos. Por eso en mi furor juré que no entrarían en mi reposo. Dice Salmos 95, 7 al 11. Y esa misma advertencia les hace a los hebreos, ¿no? A los hebreos del siglo primero, los judíos del siglo primero, para que enderezcan su camino, ¿no? Entonces, un texto que de repente iba dirigido, ¿no? En Salmos se iba dirigido a un cierto público, ¿no? Ese mensaje central nos sirve para el día de hoy, ¿no? El pasaje citado, ¿no? Era sobre la disciplina, ¿no? Que en griego es paideia, ¿no? O sea, de ahí sale la palabra de pedagogo, ¿no? O sea, de educador, o sea, de enseñar, que involucra el proceso completo de la formación e instrucción de un niño, ¿no? En griego clásico la palabra indicaba una educación, ¿no? Entonces no es castigar, ¿no? O sea, no debemos interpretar este texto entonces como castigo, sino como educar, ¿no? No es necesario que la idea de castigo entonces esté presente en el significado de la palabra. Sin embargo, en el contexto se insinúa algún tipo de sufrimiento. En la opinión popular de los judíos se entendía entonces que el sufrimiento como una forma de disciplina o un método de enseñanza de parte de Dios, ¿no? Ahora, siendo hijos de Dios, cuando sufrimos es porque estamos siguiendo al Hijo, ¿no? A Jesús. El resultado entonces es glorioso. En Hebreos 2:10 se asocia el hecho de que Jesús lleva a muchos hijos a la gloria, ¿no? Con su sufrimiento, ¿no? Entonces, nadie puede esperar entrar a la gloria final sin haber experimentado primero alguna tribulación, como lo dijeron Pablo y Bernabé en Hechos 14, 21 y 22. Este pasaje es un pasaje de los que más me gustan a mí, ¿no? Cuando estoy en algún, pasando por alguna dificultad en la vida, me recuerdo de este pasaje, si es que no lo he leído antes, a ver quién lo puede buscar de nuevo del edicto, es Hechos 14, 21, 22. ¿Lo tienen? Bien. Sí, a ver, Hechos 14, 21 y 22. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Ujú. los dos regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y allí infundían ánimo a los discípulos y los orientaban y los alentaban a mantener la fe. Les decían, para entrar en el reino de Dios no es necesario pasar por muchas tribulaciones. Ujú. Entonces hay una condición. Perdón, nos es necesario, o sea, Ya sé, claro. no es No, necesario, sino nos es necesario, o sea, tenemos que padecer. te comiste una S, te comiste una Sí, S, sí, sí. Ramoncito. No, por eso me di cuenta. Yeah. O Entonces, sea, ahí es hay una necesario. condición que sí o sí debemos tener todos, ¿no? Para entrar al Sí. reino de Dios, ¿no? Que es pasar por tribulaciones, ¿sí? Cosa que no Entonces, ocurre cuando recién aceptas al Señor, porque cree que todo va a ser maravilloso, ¿no? es que yo al menos digo, que cuando uno va por el camino de Dios, eh, siempre van a aparecer, una Piedras que en el otra forma de sus piedras en el camino, ¿no? Eh, no te garantiza en ningún momento que vas a ir, pues, va a ser como, ¿no? En un camino sobre pétalos de rosa, ¿no? Va a ir todo así, ¿no? No, definitivamente no, y decirlo también es antibíblico, ¿no? O sea, hay muchas doctrinas que dicen, ¿no? Si tú estás con Dios, vas a prosperar económicamente, ¿no? Todo te va a ir bien, y cual, pues, ¿no? No es así, ¿no? No es así. Ahora, este pasaje que hemos leído no se refiere a un tiempo de tribulación, o sea, no está hablando de un tiempo posterior de tribulación, ¿no? Que va a pasar la iglesia, sino a las continuas pruebas
que todos tenemos en esta vida, ¿no? Esas son las pruebas de la vida, ¿no? De siempre, las pruebas de toda la vida, ¿no? Entonces, la disciplina es una señal del amor de Dios para con sus hijos, ¿no? Por ende, la falta de sufrimiento podría indicar que no somos, que no somos sus hijos o somos hijos del diablo, ¿no? Nuestra naturaleza misma es tal que necesitamos disciplina, ¿no? Y esta producirá en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna, como diría, por ejemplo, en Corintios, perdón, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Ahora, la idea principal es que no hemos de renunciar cuando suframos alguna dificultad por la fe, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? Si tenemos dificultades, si tenemos problemas, con mayor razón no debemos de renunciar a nuestra fe, ¿no? Ahora, los versículos 7 y 8 nos habla a los hijos se les disciplina, ¿no? ¿No? ¿Por qué deberíamos entonces tener la disciplina de Dios o verla como algo bueno para nosotros? Eh, eh, el texto nos da tres razones, ¿no? Uno, construye una señal segura de que somos hijos de Dios, ¿no? ¿No? El texto nos da a entender que los hijos que no son disciplinados no son amados, ¿no? ¿No? Eh, Nos da a entender también que un padre que se niega a disciplinar a su hijo es deficiente como padre y un hijo que va de toda disciplina está desaprovechando su condición de hijo, ¿no? Una segunda cosa que también nos dice el texto es que tiempo después también podemos mirar atrás y ver lo que la disciplina nos benefició y que nos ha ayudado a convertirnos en adultos maduros. Y por tercer punto, dice que por medio de ella podemos llegar a participar de su santidad, ¿no? Y solamente en este punto de la carta hace alusión a Dios como nuestro Padre, ¿no? Ahora, el autor dio por sentado la antigua costumbre, ¿no? Eh, de dejar sin herencia, sin nada a los hijos ilegítimos, ¿no? A los que no son reconocidos como hijos legales, ¿no? Bajo la ley romana, esos niños, ¿no? Haciendo un poco de historia, y por qué habría de usar este ejemplo, el autor, no estaban bajo el control de su padre, ni ese tampoco los instruía, ¿no? O sea, cuando había un hijo legítimo, no se preocupaban por él, ¿no? Pero cuando Dios permite que se nos discipline, ¿no? Él demuestra que es nuestro padre y que somos hijos legítimos, aunque el mundo nos considere desheredados, ¿no? Versículos del 9 al 11a, ¿no? 11a, cuando es como primera parte del versículo, dice que la disciplina, entonces, hermanos, es para nuestro bien, ¿no? La inclusión de la disciplina es una sección que habla del sufrimiento en un hecho significativo, ¿no? Ahora, al disciplinar a sus hijos, un buen padre podría ejercer cierta cantidad de aflicción sobre ellos. Por supuesto, puede que al momento no entiendan ni deseen esa forma de disciplina, ¿no? No sales o no juegas o algo, ¿no? Los que somos papás nos damos al menos yo que estoy recién en este camino, soy papá, entendemos eso, ¿no? Eh, y vemos la cara del hijo, pues, ¿no? Ay, ¿por qué me castigas, no? No lo entienden, ¿no? Pero es por su bien, nosotros pensamos porque así lo es, ¿no? Ahora, nuestro padre nos disciplina, incluso si es desagradable en el momento, con el fin de producir buenos resultados. La disciplina que los hebreos estaban experimentando podría ser un estímulo e incluso un alivio, ya que les aseguraba que en verdad eran hijos de Dios. El apóstol Pablo es un buen ejemplo de disciplina que se da mediante el sufrimiento, ¿no? Su aflicción, ¿no? Si ustedes recuerdan, en 2 Corintios capítulo 12, 7 al 10, él habla de un aguijón en la carne, ¿no? Que era evidente motivo de gran dolor y tal vez incluso para Pablo de vergüenza. Sin embargo, él se benefició de ese aguijón, ¿no? Esta dificultad hacía que el evangelio brillara con más intensidad y que Pablo fuera menos prominente, ¿no? O sea, Pablo como figura fuese menos prominente por el beneficio del evangelio, ¿no? O sea, ya no importaba mucho quién de lo decía, no quién decía el mensaje, sino el mensaje en sí. Un hombre de menos valía
¿no? Podía haberse sentido humillado por tal aflicción, mas no Pablo. Cristo fue exaltado en el cuerpo de Pablo, porque el tesoro estaba en un vaso de barro, ¿no? Llegó a entender que era mejor siervo de Dios al permitir que el mensaje, y no él mismo, como les decía, estuviera primero. Inclusive Pablo, ¿no? Aprendió a gloriarse de sus debilidades. Creer en Dios, o mejor dicho, creer que Dios es el Padre de los espíritus, significa reconocerlo como Padre de todos los cristianos. A menudo a él se le refiere con ese término en el Nuevo Testamento, eh, y ejemplos hay: Mateo 6:9, Lucas 11:2, Juan 20:17, Romanos 8:15, Gálatas 4:6, ¿no? Y la palabra espíritus no puede ser una referencia a los ángeles, ya que en Hebreos no cuentan los ángeles, sino si nos acordamos un poco al principio del libro de Hebreos, de la carta de Hebreos, los ángeles no son hijos de Dios, ¿no? Dios es el creador de nuestros espíritus, los cuales nos dio mucho, nos dio cuando nacimos, ¿no? Al morir, nuestro espíritu vuelve al Dios que lo dio, ¿no? El sabio, esto de que vuelve al Dios que lo dio, eso es Eclesiastés 12:7, ¿sí? Eh, entonces el autor de Eclesiastés sabía que teníamos un padre de los espíritus, que es una expresión utilizada solamente aquí en el Nuevo Testamento. El resultado de nuestra fe en el Padre de los Espíritus consiste en que viviremos, ¿no? Después de la muerte. Lo anterior tiene que ser una referencia entonces a la vida eterna y también a esta existencia presente, ¿no? Eh, lo que siempre va a quedar de nosotros, ¿no? De nosotros, de lo que hoy somos y permanecerá en la eternidad es nuestro espíritu, ¿no? Y ustedes me dirán, pero también tendremos cuerpo, pero no es este mismo cuerpo, ¿no? ¿No? Es un cuerpo diferente, ¿no? Pero el espíritu sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, eh, ahí tiene la alusión de poder decir el padre de los espíritus. Ahora, para un joven griego, ese periodo de pocos días bajo el control disciplinario del padre duraba hasta el tercer año después de alcanzar la edad adulta, hasta el matrimonio o hasta que fuera incluido en el registro público, ¿no? Los pocos días que un cristiano sufre en disciplina pueden durar algunos años, ¿no? Sin embargo, todavía puede ser considerado como pocos ante la eternidad, ¿no? El término disciplina, como les decía, paideia, en griego, del versículo 11, proviene de la misma palabra que se traduce como instructor en Romanos 2:20, ¿no? Esta persona era un entrenador o un maestro que proporcionaba disciplina e instrucción especialmente a los niños. La palabra se relaciona con paideon, que es niños pequeños, y podía traducirse como instructor de niños. Entonces, el que disciplina o incluso el formador de un hijo, ¿no? El mensaje también nos dice que un hijo bien instruido veneraba a sus padres por la disciplina que recibía de ellos, ¿no? El versículo 12, o el capítulo 12, 11b, eh, nos dice que la disciplina produce frutos, ¿no? El castigo que se da con amor no puede ser vengativo, por el contrario, tiene que ser siempre beneficioso. Lo que parece poco atractivo durante la juventud a menudo luce espléndido de la perspectiva de la vejez. No es extraño que podamos amar a nuestros padres terrenales en nuestra madurez cuando una vez creímos que eran demasiado duros, inclusive injustos con nosotros. Puede que por ejemplo, ¿no? A veces, ¿no? Pienso, ¿no? Mi papá era demasiado, a veces muy duro conmigo, ¿no? Eh, pero yo nunca he dudado, hasta el día de hoy, nunca dudé de que él, bueno, a mí y a mis hermanos nos amaba mucho, ¿no? Eh,
Yo siento todavía mucho respeto por la figura de mi padre, ¿no? A pesar que ya no está terrenalmente aquí conmigo. A pesar de todo eso, ¿no? A pesar que a veces pienso que los castigos cuando era niño eran muy severos de repente, ¿no? Eh, si yo cuento es, sí, mi papá nos pegaba, nos daba correazos, no se nos portábamos mal, ¿no? No, ay, qué malo tu papá, ¿no? O sea, nunca pensé eh, que haya sido malo, ¿no? Pero de que haya sido severo puede ser, pero malo no. Eh, Después vamos a hablar de esto al final de esta reflexión, ¿no? Los padres aprenden que el verdadero amor exige dureza y en ocasiones una disciplina severa. Los castigos de los padres pueden a veces provenir de un temperamento precipitado o incluso de un deseo de poder. Normalmente, sin embargo, los padres actúan por amor con cierto grado de temor a que los hijos de otro modo podrían llegar a ser, ¿no? Eh, si podemos amar a nuestros padres terrenales que nos castigaron, ¿no? ¿Por qué no podemos amar a nuestro Padre Celestial que nos dio nuestros espíritus? El hecho de que hicieron lo que a ellos les parecía podían hacer notar que los padres son también falibles en su juicio, ¿no? Los padres terrenales, ¿no? La crianza de los hijos debe incluir la formación de su fe, ¿no? Los padres ideales no son crueles ni sádicos, sin embargo, hacen uso de un concepto de justicia que ellos creen que es justo y necesario, ¿no? Cada uno tendrá, ¿no? Con sus hijos o ha tenido con sus hijos una escala o un concepto de lo que es justicia, de lo que es justo, ¿no? Sin embargo, Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, ¿no? Es decir, el bien absoluto y no atendiendo a caprichos. Lo hace para que podamos ser sumisos y conformados a su voluntad y en definitiva para que participamos de su santidad, tanto ahora como en la eternidad. Desea que seamos como Él, al igual que los buenos padres terrenales, ¿no? Desean que sus hijos sean como ellos, ¿no? En el sentido de la fe, ¿no? Al menos. Esto incluye amar a lo que Dios ama y crecer de acuerdo a su imagen. La palabra ejercitados, que se usa en el versículo 11b, se traduce como de la palabra gimnasio, ¿no? ¿Qué le suena? A gimnasio, ¿no? De ahí viene la palabra gimnasio, ¿no? De ejercicio, de ejercitados, ¿no? Este término conlleva la imagen de un gimnasio griego donde los jóvenes eran entrenados para competencias atléticas. Los premios eran codiciados, la lucha era ardua, en consecuencia el entrenamiento era severo, ¿no? Así como los ejercicios fortalecen los músculos físicos, las pruebas de la vida maduran el espíritu. El cristiano entonces debe desear los beneficios de la disciplina eficaz y reconocer que vale la pena luchar por ellos. El resultado de una formación entonces y disciplina adecuadas constituye un fruto de justicia y una participación de su santidad. Tener este fruto equivale a vivir una vida de virtud, de integridad y de propósito, ¿no? El propósito del cristiano es servir para la gloria de Dios. Somos santificados mediante un proceso de depuración. Si bien la santidad plena con Dios será nuestra única, ¿no? Será únicamente, ¿no? La santidad plena se va a dar únicamente en el cielo. Participamos de ella ahora por medio de su gracia salvadora y de la muerte expiatoria de Jesús por nosotros. Esto produce el fruto pasible de justicia. La paz y la justicia son también entrelazadas por Pablo en Romanos 5:1, donde la paz se dice que sigue a la justificación que es por la fe, ¿no? Qué maravilloso entonces es el fruto pasible de justicia cuando han sido obtenidos mediante la formación que viene del sufrir, ¿no? Este fruto se mantiene cuando se cultiva un espíritu afable, ¿no? Tranquilo, ¿no? Cuando se recuerda que el Señor está cerca y cuando se ora con el fin de superar la ansiedad en tiempos de dificultad, ¿no? Algo, ahora, ahora podemos definir mejor qué es el castigo de que habla este texto, ¿no? Los escucho, hermanos. Entonces, Dios castiga
¿O es el andar del Señor el andar del Señor que va contra lo que el mundo es, ¿no? Lo que produce tribulación, ¿no? Lo que produce dificultades, ¿no? Pero estas dificultades hacen madurar el espíritu, ¿no? Ahora sí, los escucho, Ramoncito, creo que tú quieres hablar. Sí. ¿Qué pasa? Que, bueno, si lo llevamos a la práctica carnal, humana de nuestra vida, el castigo ha sido porque hemos hecho algo malo. Y si nos han dado algunos con palo, otros con correa, Mm, es por modalidad, por forma de crianza de cada familia, ¿no? ujú, En lo que a mí respecta, o sea, a mí nunca me castigaron de niño, de joven, más bien tenía todo a mi disposición, pero cuando fui creciendo, y creo que alguna vez lo conté, eh, unos amigos o sea, me motivaron a faltar al colegio y al tercer día que dejé de ir, ya mi padre se entregó, me sacaron la mugre, mi papá y mi mamá. Y yo entendí y comprendí que verdaderamente ese castigo, bueno, con los años había sido necesario, porque ¿qué hubiese sido si ellos no lo hubiesen hecho? De repente podría ser hasta pirañita o no estaría vivo, ¿no? Entonces eso tiene un motivo, ¿no? Congresista. Dentro de la vida diaria, ¿no? El, las formas que uno vive en este mundo, ¿no? mm, Pero gracias a Dios, ¿no? Reconozco de que mis padres, pues, sin conocimiento de Cristo de repente, pero sí con el conocimiento de que tienes que formar hijos buenos, ¿no? Hijos para el bien de la comunidad y que tengan principios y valores, pues tomaron esa decisión, ¿no? De hacerlo. Y yo le agradezco porque nunca más cometí un error, me parece, ¿no? En el sentido de faltar el respeto ni portarme mal, ¿no? allá dice, Más bien con esa enseñanza yo castigaba a mis hermanas y después castigaba a mis hijos mayores, ¿no? Porque había que castigarlos para corregir lo malo, ¿no? O lo que están haciendo equivocado. No malo de pecado, sino el simple hecho de no hacerte caso, no hacer decir ven y no venir, entonces molesto y tomas esa decisión, ¿no? Mm. Por eso yo decía, ¿no? En el sentido de que a la actitud que tomamos ante una indisciplina, ¿no? Ahora, lógico, después ya con el conocimiento de la fe y la palabra de Dios, entendemos que no llevemos, o sea, no debemos llegar al maltrato ni al levantar la mano, sino ver una forma de disciplina, ¿no? Mm. Pero el Ramón, Señor, sí, dime, Ramón, esta clase está grabado. sí, Has confesado que no castigaste a la hija menor. no, sí, ella lo sabe, y lo he dicho en muchas iglesias, le he dicho, gracias a Dios que Fiorella nació cuando ya era cristiano. Yo le he dicho, le digo en algún tema que tuve que explicar en una está prédica, grabado. yo lo he dicho, porque eso es cierto, uno tiene una vida antigua, una vida pasada, y cuando tienes el conocimiento de la palabra, el Mm, Señor te modifica, te corrige, te arregla, ¿no? Para poder llevar una mejor vida en base a lo que es la palabra de Dios, pues, ¿no? Eso sí. Claro, está bien. Está bien. mm. No, Yo quería leer un diferente de ratito, repente pastor, a lo uno, dos, que, escúchame, ya. lo siento, de repente diferente a lo que contaba Ramón. En el caso mío, A ver, mi papá, de tener tantos hijos, eh, llevó la forma de disciplinarnos diferente. O sea, yo era el número 7, no es ya. que no le faltaban el San Martincito ni cualquier cosa que cansaban sus manos, pero mi papá siempre, en vez de castigarnos al instante, de furia, de molesto, él contaba los días y te decía, no, haz tal cosa, ¿no? Limpia la sala, por ejemplo. Y si no lo decías, no te decía nada, ¿no? Pasaban las horas, el día, el siguiente día, lava los platos. No lo decías, ya, normal, no te decía nada, pasa un tiempo. Pero cuando llega el fin de semana, sábado más o menos, ahí estaba cobrando. Claro, Este,
Y en vez de castigarnos de frente, nos sentábamos uno, cada uno, solitos con él en el cuarto y nos decía, pon tus manos encima de la cama y ahora cuéntame, ¿por qué te voy a castigar? Y si tu memoria te fallaba, él ya sabía todas las cosas, desde el lunes hasta el día sábado, y se arrancaba. Pero lo bueno es que él de repente para darnos un descuento, en vez de darnos los 50 látigos, nos decía, 50. contaba, fue, este, te voy a dar 5 por cada 10 que te fallaste. Y no olvides las razones, ¿no? Y cada semana era así, o cada 2 semanas era así. Entonces, a veces no te caía nada, a veces era simplemente, ya, pediste que no, permiso para ir a jugar básquet o salir con los chicos, olvídalo, ¿no? Haz la cosa que te dije toda la semana pasada, acá en la casa. Este, de repente para nosotros, la diferencia de lo que hemos visto en otros casos, donde sí, los papás, por llegar molesto, por llegar frustrado con la familia en sí o el trabajo, eh, para nosotros existía la razón para analizar el castigo, ¿no? Y muchas veces nosotros eh, olvidamos cuando leemos el Antiguo Testamento, siempre llega un momento de castigo, pero después de años o meses de gracia, de misericordia, y de paciencia. O sea, los 40 años en el desierto no era porque llegaron ahí saliendo de Egipto y apenas que arrancaron comenzaron a pecar. No, Dios estuvieron ahí haciendo batallas, llevándolo por aquí, por allá, y por simplemente seguir fallando. Él dijo, ok, les muestro la tierra prometida. Y ustedes han visto todas las cosas que puedo hacer con ustedes, pero por dar la espalda a las espías que entraron aprobando lo que Dios decía, ahí lo castigaron 40 años en el desierto. Mm. Tenía una multitud de cosas, pero hasta en los 40 años ahí dentro de ese desierto, él decía, por esas razones, están acá hasta que acaba esta generación. Y el siguiente, cuando entran a la tierra prometida, cuando tienen la posesión de esta área, no olviden lo que ha pasado, que estuvo con ustedes, que estuvo con ustedes. Pero no hay que cuestionarlo hasta que están, ¿no? Desobedeciendo, ¿no? Entonces, creo que a nosotros nos falta a veces en las conversaciones con los hermanos o hasta con nuestros hijos a llegar a esta conclusión. Mostrarlos el peligro, mostrarlos porque es importante de escuchar los consejos y de ahí cuando fallan, enseñarles de nuevo antes de bajar no, el martillo, ¿no? Ujú. Pero muchas veces uno leyendo, por ejemplo, Santiago dice, el Señor no te tienta y no te pone como no te hace tropezar, ¿no? O sea, no es que él, bueno, así como en las películas, ¿no? Dice, ya voy a ponerle problemas ¿no? Dificultades a propósito, ¿no? A esta persona, ¿no? Eh, Eso no debemos interpretarlo como castigo. O sea, el castigo es diferente, ¿no? O sea, el castigo viene o sea, por la desobediencia, ¿no? De ir en contra de lo que Dios quiere de nosotros. O sea, en otras palabras, nosotros nos autocastigamos, ¿no? Bueno, Por decirlo así. cree que nosotros tenemos que separar la diferencia entre consecuencias y castigo, Ujú, porque muchas veces uno se siente la presión de algo, una consecuencia de un evento, y dice, ahora Dios me está castigando. A veces no es así, simplemente ujú, la consecuencia es eso. O sea, justo estamos ahí intentando de buscar una solución por el auto, ¿no? Y el castigo para nosotros no es que el auto está fallando, no es que no hemos tratado bien el auto, hacemos todo lo que podemos. El castigo a veces es
de tener oportunidades en el pasado, de gastar en cosas mejores, pero en vez de hacerlo, cuando llega ese momento que necesitas la plata, te sientes la presión, las consecuencias ¿no? de falta de hacer algo en el tiempo perfecto o lo que era realmente para Es- aprovechar. Entonces, Ujú. yo, por ejemplo, sé cuando el Señor me dijo son casi 15,000 soles para reparar todo, yo digo, no voy a decir que Dios me está castigando, yo voy a decir, ok, en todos los años que he vivido acá, no tuvo 15,000 soles en total. Claro, estaba por ahí, 100 por aquí, 15 por allá, 2 por ahí. Claro, se suma a 15,000. Pero en vez de usarlo por, ¿no? Comprar un auto nuevo o por hacer algunos tipos de mantenimiento que eran más costosos en algún momento, no, más tarde, otro día, cuando llega, aquí el otro. Entonces, hoy en día, cuando ya estamos ahí como, pucha, hay que pagar todo eso. Claro, es una presión, pero también es las consecuencias de demorar en hacer algo, ¿no? Que puede ser un beneficio no solo para ti, pero para los demás. Entonces, el castigo será algo más grave, ¿no? Eh, que no tiene que ver con las consecuencias, simplemente una forma en que tú puedes, por ejemplo, estuvimos estudiando el domingo, ¿no? Y había una parte donde Jesús decía que les pongo a la prueba, ¿no? Y la prueba no era tanto de castigar a los chicos, era ver hasta dónde ellos tuvieron fe en Dios. Ujú, O sea, esta presión que hemos visto en el libro de Job, por ejemplo, ujú. es una presión, no es un castigo, es una presión para ver hasta dónde te quieres con Cristo. Si llegas a una etapa en donde tú dices, ya no puedo más, Dios sabe tus límites, y te van a apoyar, te va a apoyar. Pero a veces lo que hacemos es muchas veces lo que dice en otros textos, eh, buscamos lo que es un convenio de nosotros, que puede ser un pecado, y ese pecado nos guía afuera de la presencia de Dios. Y cuando ya damos cuenta, como el hijo pródigo, que estamos realmente viviendo en un castigo por nuestras acciones, tenemos que reaccionar y decir, Dios, perdóname, recíbeme de nuevo, ¿no? Este, no es tanto que Dios te manda, como dice con el rey Saúl, ¿no? Mm. Eh, te mando unos demonios para que no te duermas bien. Ya en esto, ¿no? Realmente es una forma de una prueba para que él confíe en Dios. Mientras que David estaba ahí a su lado, ¿no? El próximo rey. Bueno, estoy nada más, Julio. No, no, claro, y justo, mira, tú has tocado un punto interesante, que es el de por qué mencionaría el autor de Hebreos decir, no, ustedes no han tenido que sufrir todavía, ¿no? Sangre, ¿no? No han tenido que derramar su sangre, ¿no? Porque eh, trayéndolo, o sea, siempre me gusta en ese momento traer un poco ese mensaje al día de hoy, ¿no? Eh, nosotros no hemos sufrido, quizás sí, quizás no, las consecuencias las consecuencias de ser consecuente con nuestro cristianismo, ¿no? Entonces, preferimos muchas veces no ofender, ¿no? Decir que uno es cristiano o tomar ciertas posturas para no ofender de repente a un ser querido, a un amigo, eh, ¿no? Y no ser, pues, ¿no? Como muchos otros cristianos, ¿no? Que sí, por ejemplo, ¿no? Son consecuentes y por ser consecuentes con su fe, a veces son rechazados y por sus familias, por sus amigos, ¿no? Entonces, tienen amigos, familias, ¿no? Y en otros casos, en otros países, ¿no? Que son hasta perseguidos, por ser cristianos, ¿no? Entonces, ese mensaje de decir, no han sufrido es porque, pero tienen que serlo, tienen que sufrir, ¿no? Tienen que sentir esa disciplina, es porque algo no estamos haciendo bien, ¿no? No estamos eh, bien comprometidos con la fe, ¿no? Porque el mundo siempre va a golpear, o sea, lo que yo entiendo, ¿no? O sea, el mundo siempre te va a golpear,
Y si no te está golpeando o sientes que estás en una posición muy cómoda, entonces algo malo estás haciendo, ¿no? Y el texto a veces nos pone esa disyuntiva, ¿no? Si no eres hijo de Dios, si no sientes disciplina, no eres hijo de Dios, ¿no? Entonces, si no eres hijo de Dios, si no eres hijo de Dios, la otra opción es que seas el hijo del otro, ¿no? No, si no eres hijo de Dios, del hijo del otro, ¿no? Entonces, Bueno, yo justo en estos días estuve hablando con Vane porque de repente mi educación en lo que es cristianismo y la Biblia es distinta mm, porque yo siempre estoy viendo que de repente es católico, de repente es pentecostal, ujú, evangélica, pero siempre veo que hay el argumento de si no estás aquí, estás allá. Y si las cosas, justo lo que estaba diciendo, si ujú, las cosas va bien, algo está yendo mal, ¿no? En su relación con Dios. Y creo que es un gran enfoque a un pretexto de decir o de analizar las cosas lejos de lo que es realística, ¿no? Textos, por ejemplo, que dice, la lluvia cae sobre el bueno y el malo. ujú, En ese caso, ¿quién es el malo? Porque si eres un granjero, tú necesitas lluvia. Pero si te compraste un polo nuevo, no deseas lluvia. Entonces, ¿estás en pecado por tener un polo nuevo o eres el pecador por tener la granja? ujú. O sea, es un dilema en cual uno tiene que buscar una falla. Lo que yo siempre digo, hay etapas, hay momentos. Eh, la vida de Cristo, por ejemplo, tenía sus momentos de rosas, ¿no? Y en tener esos momentos de rosas, por ejemplo, anda que se entrega, cuando entra María y le da los perfumes de aceites, ¿no? Que le limpie sus pies, de su pelo, todo eso, es un momento de gloria, es algo hermoso. El problema era que Judas se lo dijo, oye, con todas esas cosas de lujo, ¿por qué no usamos este plato para otra cosa? Pues, Mm, ¿quién estaba en falla en este momento? ¿Jesús por tener un buen momento o Judas por criticar? El texto no dice cuál estaba mal. Dice que simplemente Cristo lo rechazó y le dijo, ella está haciendo el labor de Dios. claro, Así que pero Cristo fue criticado, o sea, me refiero, o sea, fue sí, criticado. exacto, a eso voy. O sea, o sea, sí le pasó algo a Cristo, que fue criticado por Judas, y ya sabemos quién era Judas, ¿no? O sea, él es como decir la representación de este mundo, ¿no? Del mundo entendido como el mal organizado. O sea, Y ahí hemos tocado un poco domingo. ¿Mm? Ese argumento eh, tiene una falla, porque lo que hemos leído el domingo en Juan Ujú, dice que nadie viene a mí si no mi padre no me enviaba. Judas era parte de los 12, ujú, tenía los beneficios, Dios sabía para enviarle. De repente era un buen contador por un momento, pero mm, en su caída se aprovechó, ¿no? Entonces, hay que decirlo así. Ese es mi punto de vista, de repente. ujú. Eh, de ser criticado por ser cristiano no es malo, Ah, claro, digo que no. para nada. De ser perseguido por ser cristiano no es malo. Lo malo es de pasar todo eso y al final decir, no vale la pena. Porque tú dentro de estar cómodo en tu cristianismo, porque estás recibiendo todo lo que deseas, paz, bendiciones, todo lo demás, estás feliz. Pero que alguien te hinca, te molesta, te llama la atención o te critica, ahí tú tienes el derecho de decir, no vale la pena. No, tú tienes que aceptar que todo esto duele, pero también es parte de estar con Cristo. Ujú, Porque al final tu inversión no es terrenal, es celestial. Entonces, todos los fastidios que hay, los gastos que existen,
las malas interpretaciones, las peleas, todas esas cosas que van a pasar en la vida es simplemente un paso, ¿no? El año pasado estuvimos hablando de eso, ¿no? Ujú, Cosas que a mí me afectó mucho emocionalmente, pero no tanto al extremo para decir, ya me lavo las manos y me voy. ujú. Porque yo acepto que todo lo que hago, todo lo que estoy intentando hacer, tiene un fin, una inversión celestial, ¿no? Entonces, de repente hoy en día no tenemos acá la misma persecución que tuvieron en ciertos años, ¿no? En Estados Unidos, por ser personas y cristianos, ¿no? ¿Te recuerdas el tiempo de Martin Luther King? Lo tiramos, vamos a las iglesias, ¿no? Cristianos, fieles, pero estaban en un tiempo en donde la persecución no le importaba su fe, solo le importaba mostrar, nosotros tenemos poder y ustedes no. Ahora, hoy en día, de repente es diferente. Hoy en día en Estados Unidos es el latino, el chino, el que viene de afuera, que está perseguido en su casa, en su iglesia, en el colegio, en la calle, en su auto. O sea, de repente porque estamos un poco lejos, no vemos eso. Pero cuando estás ahí y lo ves, los rostros, la cara, la tristeza, frustración, escuchar su voz, la preocupación, tú ves una realmente preocupación. Y estoy hablando hace de repente 4 días atrás. Entraron a una iglesia en Carolina del Norte y sacaron un pastor latino y lo mandaron a Guatemala de nuevo. No importaba que tenía visa, que trabajaba ahí en la iglesia, no importaba. Entraban ahí y lo sacaron y lo mandaron a casa. Esa es persecución cristiana también, ¿no? Mientras que es migratorio, es persecución. Entonces, el argumento a veces que, que llevamos es no están en la cruz, no están discapacitándolos físicamente, cortando piernas, cabezas, lo que sea, pero de quitar un siervo donde está sirviendo es un fuerte castigo. Es algo que para algunos cristianos, cuando se miran atrás, y realmente en este instante, quienes votaron para el nuevo presidente, la mayoría cristianos, eh, otro cristiano no blanco, puede decir, a mi propia gente me están castigando, ¿no? Es de repente es la translación que estamos observando sin querer mirar profundamente porque aún no nos toca de vivirlo, ¿no? Mm. ¿No? Pero sigue nomás, yo hablando de cosas No, 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 políticas, no me tranquilo, gusta. tranquilo. No, Es que todo el texto esto, también es claro en eso, ¿no? Nosotros tenemos que ser la disciplina o el castigo, ¿no? Entendamos que más disciplina que castigo, ¿no? Y el castigo con tribulación es necesario y no nos va a gustar cuando nos pase, ¿no? Mm, Pero en retrospectiva, o sea, en retrospectiva, sí sí, tenemos que aceptarlo y nos vamos a dar cuenta que ese era necesario para poder amoldar nuestro carácter, para poder entrar o poder conseguir eso que todos anhelamos, que es estar con el Señor al final de los tiempos, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Ramoncito? sí, yo más que, bueno, lo que dice Jonathan es el resumen de lo que padecemos todos, no necesariamente en el caso que están ahora con las personas que están retirando del norte, Mm, lo que padecemos a diario, ¿ya? Y cuando habla de ejercitados, es ese ejercicio que ujú, vamos a padecer todos los días de nuestra vida con respecto a exponernos ante lo que el mundo ofrece, ¿no? Pero quiero resumir más que nada con Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ujú. Nos vamos a enfrentar todos los días a cada caso, pero tenemos que tener fe, confianza que el Señor anda con nosotros, el Señor cuida de nosotros, Él provee para nosotros.
Y eso es lo único que nos queda a nosotros, seguir para adelante, ¿no? La disciplina es, o sea, dice, hay que tener temor de Dios, que hay que tenerle miedo. No, no hay que tenerle miedo, hay que tener respeto y hay que obedecer su palabra, ¿no? Y por ende, Él está con nosotros. Y Él ha dicho, conmigo salís victorioso en todo, ¿no? Y esa es la fe que tenemos, ¿no? O sea, ejercitado, sí, al pueblo de Israel 40 años de todo, pero ellos por desobediencia es que no entraron a la tierra prometida, por todo lo que han padecido muchas veces, ¿no? Igual el Señor te advierte, ¿no? Y la corona de vida la vamos a ganar en base a nuestra perseverancia, a nuestro crecimiento diario. No te digo que vayamos a la iglesia todos los domingos, los miércoles, y estemos los miércoles acá por estudio, no. Es tu relación personal con Cristo. ¿Cómo llevas tu vida personal? No, lógico, aprendemos, estudiamos, fortalecemos todo eso, ¿no? Pero es tu verdad, tu relación con Cristo nada más. ¿Cómo andas tú en tu vida con respecto a lo que el Señor quiere de ti, ¿no? Ujú. Ujú. Nada más. Así es, hermano. Bueno, hermanos, si no hay algo más que de repente añadir, yo sé que y creo que manejamos así cuando no hacemos la clase muy larga y podemos analizar mejor el texto, ¿no? Ya nos queda poco igual. Eh, y nada, lo dejamos aquí y Dios mediante nos vemos el día domingo. Gracias, Julio. No, nada, hermanos, que Dios los bendiga y estamos en contacto. Ahí en la Gracias, calle. cuídense. Ujú. El domingo a todos. Es- Bueno, Cuídense, más tarde, iPhone 2. iPhone 2, ¿no? Muchas cosas pasan. Hola Julio, buenas noches. Ah, ya sabía que era Sonia. Sonia, Estaba escuchando. Qué qué bueno, rica, bendiciones. Sonia, ¿cómo estás? Bien, ay no, bueno, ya tú sabes cómo estoy. Ay, no, Ay, ya. Ahí Cuando estamos. tengo auto te voy a visitar, ¿ya? no, ¿para qué? Estás mal. Espérate un ratito. Ay, 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 hijita. ¿Qué puedo estar así con los bronquios en verano? Es una No, cosa es que horrible. todo se ha ido, me dijeron que solo era garganta, después me dijeron rinitis, después del otorrino ya. Mira, es una farmacia que tengo en el estómago, me arde el estómago ya. Y la Ya, verdad es que ahora se pasó, y ahora todavía la tos está mejor.